Terminamos la unidad número 2, época prehispánica, con el tema 4, sociedades de indígenas antes y después de la colonia. Hablar de grupos étnicos en Honduras es hablar aproximadamente de 6 grupos originales y uno proveniente de San Vicente. En este caso hablamos de la familia de los mayas, los jicaques, los payas, los sumos, los chorotegas, los lencas y los que vinieron después, los garífunas. Veamos una breve síntesis de la familia de los lencas. Los lencas normalmente se escribe con letra C, pero también se escribe con letra K, sobre todo en la zona de El Salvador, en la zona de Francisco Morazán, El Salvador. Viene la palabra lenca de dos palabras, len que significa compartir o repartir, y K que significa bienestar público, beneficio social o bien común. Así que lenca se traduce como sistema de bien común. Hay lencas en el oriente de El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. Las tribus cares, potones y huaquis se dice que formaron una alianza de hermandad pacífica, y esta alianza de hermandad es la que va a dar origen a la palabra lenca. En cuanto al origen, recomiendo la obra de Ann Chapman, Los hijos del copal y la candela, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según Ann Chapman, la cultura de los lencas viene probablemente de los chibchas. La lengua lenca fue separada del quiché arcaico hace unos 4.700 años y del náhuatl hace unos 2.000 años atrás. Pertenecen al grupo lingüístico lenca tanto los cares, cerquines y potones. En cuanto a la población, los territorios se dividían en señoríos. Para la época del Empira había más de 200 pueblos, más de 2.000 señores y más de 40.000 hombres de guerra aproximadamente. En cuanto a la jerarquía social, los lencas tenían una jerarquía muy simple. Era un sistema de tipo feudal. Los caciques eran los que gobernaban, eran señores o jefes militares. En las principales fuentes y testimonios históricos, como el de Francisco Montejo, que es un ex militar y explorador, y Antonio de Herrera y Tordesillas, que es el cronista español, se menciona a los siguientes caciques. El cacique Entepica, que es el cacique que está sobre el mando del capitán Lempira, es decir, Lempira no es un cacique, Lempira estuvo bajo el mando del cacique Entepica. También se menciona al don Diego, cacique de Piraera, y se menciona también a don Mota, capturado por Francisco Montejo. En cuanto al cacicazgo, Herrera y Tordesillas afirma que al cacique le sucedía su hijo mayor. Todos los caciques estaban emparentados, había clanes o linajes endogámicos, es decir, de la misma casta, según el tomo número 2, página 158. Había un juez y cada juez que descendía también de una casta o linaje tenía bajo su mando a tenientes, al menos 4 tenientes. Respecto a los guerreros, las armas y la vestimenta, sus armas eran el arco y la flecha con punta de pedernal. Usaban espadas de madera durísima y envenenada. Usaban rodelas de cañas tejidas cubiertas de pieles de jaguar o pumas, u otros felinos y venados. Se vestían con corsolete de algodón, cueros, plumas de águilas y otras aves para la guerra. Según la cosmogonía lenca, una divinidad femenina vino a Mamaguana, que es la región oriental de El Salvador. Ella, Tihuanitacu, trajo polvo de estrellas, recogió maíz y cacao, y quebrándolos en una piedra de moler y cociéndolos en una olla de barro, así hizo el primer ser humano, en un lugar llamado Tiquetao Antahuiniquil. Actualmente se le conoce como Cueva del Espíritu Santo o Gruta de Corinto, y se encuentra en el departamento de Francisco Morazán, El Salvador. Queda exactamente en el lado oriental, debajo del Marcala, Opatoro y la Florida. Actualmente se reconoce como Cueva del Espíritu Santo. Estas son algunas imágenes de esta cueva. Es un lugar arqueológico hoy en día porque en la cueva hay muchas pinturas de origen lenca. Respecto a la religión, los lencas eran politeístas y eran animistas, tenían varios dioses y creían en espíritus, tenían deidades jerarquizadas.
realizaban oraciones complejas, tienen ritos de ofrenda y de pago. Entre los dioses principales están el dios Itanipuca, que es el gran padre, y Langipuca, que es la gran madre, y Selaka, que es el dios del tiempo. Sacerdotes. En la fotografía podemos ver un chamán lenca de Guatajiagua, en el departamento de Francisco Morazán, El Salvador. Realizaban los oficios en los templos donde estaban los ídolos. Eran hombres viejos, desnudos, de cabello muy largos, trenzados alrededor de la cabeza, de vida célibe probablemente. Llevaban una áspera vida según el testimonio de Herrera Tordesillas. Cuando dice áspera vida se refiere a que llevaban una vida pues de sobriedad, una vida quizá ascética. Ofrecían ritos para pedir consejos en caso de guerra, de justicia, de casamientos o de cualquier otra necesidad. Y sus oráculos eran tenidos por verdaderos, pues eran señores de gran veneración. Según el testimonio de el historiador Herrera y Tordesillas, en el tomo 2, página 158, ubicaban los templos en montículos. Dice él, tenían en los campos unas casillas largas y angostas, altas del suelo, a donde estaban sus dioses de piedra, barro y madera. Y una aclaración, el hecho que esté escrito con I latina no significa que sea un error de letra, sino que así se escribía en el castellano antiguo. Sigue Herrera hablando acerca de la relación de los vasallos o la gente común. Dice que pagaban tributo de miel y manta blanca bordado de 4 hilos a los caciques. Las mujeres hilaban. Herrera no menciona la alfarería, pero sabemos por la arqueología que eran alfareros. Los hombres en su mayoría eran soldados y al ser capturados por un señor de la provincia se convertían en esclavos. Creían en los nahuales. Los nahuales es esta creencia de que habían hombres que podían convertirse en animales. Hay dos versiones en realidad. La versión 1, que es que los nahuales son animales, tigres, leopardos, culebras, perros, coyotes, que bebían la sangre de los animales vecinos, de la gallina, de los ganados, pero no se comía a los de su dueño. El dueño es quien mandaba a comer los animales vecinos, pero al morir el nahual también moría el dueño, según el testimonio de Torquemada y también el testimonio de Antonio de Herrera. Y la segunda versión de lo que es un nahual es que eran brujas o brujos que se transformaban en animales y que al matar al animal, quizá a machetazos, pues aparecían también las brujas o brujos macheteados, según el testimonio del padre Rubén Gómez de Lepadera Lempira. Los lencas realizaban un rito muy interesante que se llamaban las composturas, un rito complejo con varios símbolos. Cuando hacía falta el abono orgánico, utilizaban pues este ritual donde ubicaban un altar con cruces, con algunos gallitos o gallinazas, como les suelen llamar a estas plantitas aéreas. También ubicaban el pavo que iban a sacrificar, la gallina que iban a sacrificar, colocaban chicha, colocaban candelas, piedras de moler y la olla donde harían la cocción del alimento que también después compartirían en sus pequeños platos de guacal. Y con este rito pues implicaba el deseo de pedirle a Dios, porque es en la época ya colonial, de pedirle a Dios la ayuda para la cosecha. Así que para ellos este ritual era en realidad lo mismo que sembrar con abono. Para ellos el abono era la sangre de los animales que iba a ser derramado en el altar y después iban a comerse obviamente la carne, ¿verdad? Colocaban candelitas y la chicha también la tomaban. El abono para ellos también consistía en el rezar, encomendar a Dios las buenas cosechas. Colocaban somos, estas gallinitas o gallinazos que tienen varios significados para ellos. En total 20 somos, que eran rezos a diferentes santos, ángeles y espíritus. Los somos son estas pequeñas plantitas aéreas que podemos ver en los árboles, que son unas plantas epífitas, es decir, que son de tipo parasitario mecánico, es decir, no se alimentan del árbol, solamente utilizan el árbol como un soporte, ¿verdad? Y que técnicamente se le conocen como Tillandsia eranthus. Aquí podemos ver la fotografía del libro de 1965 de los habitantes de Copal, ¿verdad? Donde cuentan la historia de los lencas. Doña Socorro dice frente al altar de la compostura de la siembra de maíz en Azacualpa, departamento de Intibucá. Las mujeres vestían de blanco,
asistían con sus esposos, sus hijos, preparaban toda la comida e iban a preparar también para poder comer tanto el guajolote como el pequeño pollo, ¿verdad? Como pueden ver en la fotografía, narra que en el cántaro contiene pues un guajolote y el pequeño pollo que fue sacrificado. Los maya chortí. Chortíes o chortí. Las características generales de esta etnia son las siguientes: descendientes directos de los mayas, su lengua se llama chol. Al darle muerte a los sacerdotes, pues tuvieron que mezclar los ritos con el catolicismo. Su gastronomía se basa pues en la dieta de Occidente: el maíz, el atole, el chilate, el pozol, la chicha, las tortillas, los tamales, el pescado, venado, cerdo y frutas. Más de 60.000 habitantes hoy en día y están ubicados en 3 departamentos: Copán, Ocotepeque y Cortés. Los sumos atahuacas. Los tahuacas, mal llamados sumos, de origen macrochipcha, su lengua es el tahuaca, ubicados en Gracias a Dios y Olancho, aunque abarcaban también la zona de Nicaragua. Fue uno de los grupos más grandes de América Central. Actualmente solo son 1.500 personas. Sumo para ellos es despectivo, significa inferior, la palabra correcta es tahuaca. Se dedican a la pesca, a la caza, artesanías, utilizan los pipantes o canoas. La ganadería es su modo de vida. Actualmente el pueblo tahuaca habita en la región denominada como el Patuca Medio, una extensión de 233.000 hectáreas de bosque tropical lluvioso declarada zona protegida, con el nombre de Reserva de la Biosfera Tahuaca-Azañi. Los pech o payas, pongo entre signos de interrogación la palabra paya y ya veremos por qué. Los pech, o entre comillas payas, 3.000 años atrás llegaron a Honduras. Su organización es semejante a la de los tahuacas y tolupanes. Están ubicados en el departamento de Colón. Pech significa gente según su lengua. Pech Aqua es la otra gente, las otras etnias. Y los bula son los ladinos. Entendemos en la lengua castellana por ladino aquel tipo de mezcla de indígena con español que ya no sigue las tradiciones de los indígenas. Eran politeístas, sus dioses eran elaborados en jade, la mayoría con formas de mujer. Para ellos paya es una palabra despectiva, ya que paya es una palabra castellana utilizada para referirse a los campesinos ignorantes, rudos, que no pertenecen a la raza española, por lo cual la palabra paya es una palabra que no se debe utilizar, sino la palabra pech. Los tolupanes o jicaques. Los tolupanes, mal llamados jicaques, hoy en día son 18.000 habitantes, eran 28 tribus o pueblos repartidos en la zona de departamentos de Morazán y Lloro. Su lengua es el tol, de donde procede también el nombre tolupán. La palabra jicaque es una palabra despectiva utilizada para referirse a una persona huraña, retraída y poco sociable, por lo cual el nombre correcto tiene que ser tolupán. Hoy en día los tolupanes son una de las etnias más pobres de Honduras. A pesar de ser uno de los pueblos originarios, están abandonados obviamente por el mismo Estado, el gobierno. En época de candidatura les han hecho muchas promesas y no se han cumplido. En esta fotografía podemos ver al profesor Aurelio Martínez Sevilla, que en el año 2014 fue premiado como maestro del año, que a pesar de no tener los insumos necesarios para poder desarrollar su actividad educativa, lo sigue haciendo con mucho amor y por eso se ganó este galardón. Hoy en día pues los tolupanes son una etnia prácticamente abandonada, sin agua potable, sin energía, con pésimos caminos para llegar a las diferentes viviendas, una situación de pobreza extrema. La gente vive en camas que no son como las nuestras, ¿verdad? Acolchadas. En realidad son 4 estacas sembradas en el suelo, ¿verdad? O tabancos incluso con varas. Y encima de ellas suelen colocar una tela o se cuestan incluso encima de las varas y se tapan con una tela. Es decir, es una situación de pobreza extrema, ¿verdad? Hay muchos hombres de estas etnias que no tienen ni siquiera herramientas para el trabajo y aunque les han prometido esas herramientas no han podido cumplir con ello. Aquí podemos ver que ellos siguen guardando la tradición de la vestimenta, el hecho de utilizar esta especie de ayate, ¿verdad? Con un cinturón, pues es una forma de también guardar parte de su cultura.
Los nahuas. Una de las etnias poco conocidas en Honduras son los nahuas. Nahuas. Nahuas viene de la palabra nahuatl, que es el nombre de el idioma, significa sonido agradable. Son más de 20,000 habitantes hoy en día, ubicados en los departamentos de Catacamas, La Guata, El Jano, Gualaco, en el departamento de Olancho. Estuvieron en la zona de Chapagua, en la zona de Laguán y Papayeca. Estas dos zonas, Chapagua y Papayeca, serán también dos zonas importantes para la época de colonización, porque en esa zona va a haber mucha resistencia indígena. Y también llegaron a habitar departamentos como Ocotepeque y el Valle de Naco. La agricultura, la crianza de animales domésticos es su sistema de vida. Sus principales cultivos, el frijol, maíz, yuca, arroz, calabazo, forman parte de su dieta alimenticia principal. Los Tahuira o Miskitu. Los Miskitos, Miskitu, también llamados Tahuira, se cree que el nombre original es Tahuira. Los Miskito vienen del nombre Miskut, que era un guerrero, un famoso cacique, que se cree que fue tan importante según los mismos Tahuira, al grado que pudo ser capaz de vencer al mismísimo Lempira. Tahuira significa hombre de pelo largo y negro. Cita-Aguala es la ciudad donde se ubicaban, que es el antiguo Cabo de Gracias a Dios. Desde el río Coco y Segovia hasta el río Tinto Negro se ubica la zona en Honduras de esta etnia. Más de 76,000 habitantes hoy en día. El bucanero Alexander Olivier Esquemelin, francés, en 1672 aseguró ver un grupo de 1,600 a 1,700 habitantes que formaban una pequeña nación. Se cree que los Tahuira o Miskito son en realidad una probable mezcla de tahuacas con africanos. Estos africanos habrían naufragado en el año 1641. Esta es la zona del territorio Miskitu, toda esta zona verdosa que podemos ver desde Gracias a Dios hasta la zona baja, ¿verdad? La zona central de Nicaragua. Según el testimonio de William Dampier en Piratas en Centroamérica de 1714, dice que 200 negros fueron rescatados por este pueblo. Fueron muy bien tratados por los antiguos Tahuira, que es el verdadero nombre que en sus orígenes tuvo este pueblo. Los Tahuira y los Sumu, o los Tahuacas, emigraron desde Asia Central, según se cree, a partir de la teoría científica de las tres oleadas. La lengua, pues su lengua es parecida a la de los Tahuacas. Su religión es, pues, politeísta, ¿verdad? Tienen sacerdotes llamados suquías, los curanderos. Son matriarcales, y en la actualidad son más de 66,000 habitantes entre Honduras y Nicaragua. Solo en Honduras tenemos más de 23,000. Los Garinagu o garífunas. Los garífunas o garinagu, conocidos por Garinagu, Caribe Negros. Garífuna es una palabra que significaría, pues, la forma individual del nombre de un miembro de la etnia, es decir, sería un individuo u hombre perteneciente a la etnia de los Kalinagu o Garinagu. Más de 300,000 habitantes en la actualidad, descendientes de los caribes, arahuacos y esclavos africanos que migraron y fueron llevados desde África como esclavos y que tuvieron un naufragio en 1647 y llegaron a la isla de Yurumey o San Vicente. Por lo tanto, migraron de Yurumey hacia la isla de Roatán porque fueron desterrados, expulsados desde esta isla hacia Roatán, y al llegar en 1797, conocido como el Día del Arribo, pues de ahí se movieron a las diferentes costas de toda América Central. La religión de ellos es el Dugu, ¿verdad? Que es la mezcla del cristianismo con las antiguas formas de celebración africana. Es una de las ceremonias más ricas dentro de la cultura. La mayoría de pinturas que representan el Dugu presentan a mujeres pues que caen al suelo porque entran en un estado de trance, y es parte de la vivencia espiritual de esta comunidad. Lo mezclan con vestimentas, tambores, danzas muy populares, ¿verdad? Como el chugú. La lengua es el garífuna, de origen arahuaco y obviamente de origen africano. Los bailes más famosos, pues está el Yankunu, que aparece en la imagen central, los hombres vestidos de mujeres,
con chinchines en los pies, ya veremos un poquito más detalles al respecto, llamado también el máscaro. En la foto de arriba se encuentra la imagen de las mujeres bailando la chumba, que es una de las danzas con las que se supone querían demostrar a los españoles que se dedicaban a denigrarlas, demostrarles que tienen pues virtudes y que también pues saben moverse. Y el baile de la punta, que es la imagen que está abajo, la tercera imagen, que es una de las danzas más conocidas y muy popularizadas a nivel internacional por la famosa banda blanca. La gastronomía, ¿verdad? Es la yuca, el plátano, los mariscos, el gifiti, el casabe, el pan de coco y la machuca. El gifiti es la bebida embriagante producida con 5 hierbas, la manzanilla, la pimienta, pimienta gorda, el anís, ¿verdad? El clavo de olor y los palos de hombre, que son unas raíces, y el casabe, que está producido con yuca, ¿verdad? Riquísimo con limón. Yo lo disfruto mucho con limón y chile incluso. El pan de coco, muy popular en la costa norte, sobre todo en la zona de Cortés y Tela. La machuca, que es producida también con plátano verde, plátano maduro, ¿verdad? Y que es mezclado con, incluso y preparado con quesos al final. El baile de Yancunú, también conocido como Guanaragua o baile del máscaro. La primera vez que yo vi este baile fue en el año 2001, cuando celebramos la fiesta de la comunidad garífuna o la diócesis de Trujillo, y en el seminario pues los compañeros garífunas hicieron este baile muy interesante con tambores, con chinchines en los pies, vestidos de mujeres, y se supone que es una danza bailada solamente por hombres. Bailan al ritmo del tambor. De hecho, el tambor se toca conforme los movimientos de la persona que baila. Si la persona se detiene, el tambor se detiene. Surgió en la isla de Yurumei, en San Vicente, en 1773. Es una danza guerrera, donde los hombres intentan parecer débiles para luego sorprender a los caribes e ingleses, que no querían aceptar a los garinagu por poblar tan rápido la isla. Usan yawis, que son las máscaras, y los chinchines en los pies, hechos normalmente de algunas de bellotas, ¿verdad? Que son ubicadas con hilos alrededor de las pantorrillas para que al ritmo del baile suenen. Los chorotegas. Características de los cholulos o de los chorotegas. Chorotega significa gente rodeada de enemigos, ubicados en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. En Honduras estuvieron en Choluteca, cuyo nombre proviene de Chololteca, que significa gente de Cholula, porque se supone que vinieron desde la zona de México hasta Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Eran, incluso El Salvador, eran el grupo más abundante y avanzado para la venida de los españoles. Y se puede notar en el nivel del arte, en el nivel de la cerámica. El sistema que tenían era un sistema de tipo comunal, donde las parcelas se repartían a los jefes de hogar. De hecho, en Honduras, en la zona incluso Lenca, se puede ver todavía ese sistema. En algunas de las aldeas más pequeñas, entre el Tablón y el Suctal, en Lempira, atrás de las flores de Lempira, en esa zona montañada, hay unas comunidades donde todavía tienen este sistema, donde el jefe del pueblo, pues el señor del pueblo, reparte las parcelas a cada nueva pareja que va a armar un matrimonio. Una vez muertos todos los familiares, las parcelas retornan nuevamente a la comunidad. Así se esfuerzan para que nadie pues acapare territorios y que nadie también se quede sin tierra. Alrededor de 20.000 habitantes en Honduras. Tenemos la alfarería, ¿verdad? Estas dos son originalmente chorotegas. La tercera es una imitación, pero que está bastante bien lograda, ¿verdad? Hecho por manos de mujeres, las que se encargaban de hacer tanto la cerámica o el manejo de la arcilla y el pintado también de las mismas vasijas o jarrones. Y en Cholula, en México, podemos ver todavía pues la exquisitez también de las pirámides. Se supone que vinieron gente desde Tula, Teotihuacán y Cholula, en la zona de Veracruz, entre Veracruz y Oaxaca,
y vinieron hasta la zona de El Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿verdad? Incluso hasta la zona de la costa ya fronteriza con Costa Rica.